noches por aquí y creo que por ahí buenas tardes, ¿no? Tempranito. Pues sí, soy Inés González Sánchez y trabajo acompañando procesos transformacionales, pero todos ellos desde una perspectiva de género. A su vez también, un poquito para que me conozcáis un poquito más, he desarrollado materiales didácticos para una entidad pública aquí, lo que es la Comunidad de Madrid, cuando salió la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Promoción de la Igualdad. El desarrollo, la coordinación y desarrollo de todos los materiales didácticos para la coeducación y la prevención de la violencia de género, pues fueron dirigidos, coordinados por mí. Y bueno, ahí viene, sobre todo quería hablar de este tema porque todo lo que realizo en mi vida como actriz profesional, y diría que también a nivel personal, está atravesado o está concebido desde una perspectiva de género. Bien, bueno, pues ya como la presentación está, en las barreras y los desafíos que tenemos que llevar a cabo, que considero que son a tener en cuenta a la hora de trabajar como promotores y promotoras de género y de derechos reproductivos y sexuales, que es un poco en lo que voy a enfocar, digamos, la actividad, ¿no? Entonces, pero antes de nada quisiera que nos situemos. Pues bueno, a veces en estas cuestiones de género hay personas que ya tienen muchas cosas superadas, reflexionadas, tienen una gran toma de conciencia, y hay otras que todavía no han hecho ese recorrido. Entonces, bueno, prefiero situar un poco la cuestión. Y diría que miremos esta imagen. Ahora miremos esta. Hay algunas cosas probablemente que se repitan, de ideas que te suscite con respecto a la anterior, y otras nuevas. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues un poco es la representación del poder y del liderazgo, ¿no? A nivel mundial. Hombres, la mayoría blancos, de raza blanca, y prácticamente todos en estas mesas de, toma de decisiones, marcando, digamos, si simplemente lo vemos sin una perspectiva de género, sin un enfoque de género, aquí las llamamos gafas violeta. Yo no sé si en Perú se les llama también gafas violetas de manera coloquial, ¿eh? Que es colocarnos esas gafas de la perspectiva de género. Si las vemos sin esas gafas, pues veríamos un panel de expertos, ¿vale? Una mesa, una ponencia, simplemente. Si lo vemos con estas gafas violeta, con esta perspectiva de género, desde luego lo que echamos de menos son mujeres. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Y la pregunta es, ¿creemos que no había ninguna mujer o más mujeres que pudieran estar en esa toma de decisiones? A veces damos por supuesto determinadas cosas, que es la fuerza de la costumbre que nos va haciendo que, bueno, pues que justifiquemos de alguna manera que eso ocurra así, ¿no? Y nos acomodemos a ello o esperemos que cambie por el efecto de el paso del tiempo. Tenemos otras referencias a nivel mundial, como es Jacinta Ardern, la primera ministra de Nueva York, ¿no? Que es de Nueva Zelanda, perdón. Es una lideresa referente como liderazgo empático, decisiva, ¿no? Y bueno, firme en las políticas que lleva a cabo, ¿no? Pero sin embargo, nos despierta, digamos, ¿no? Otro tipo de cuestiones, ¿no? Esta concretamente es una imagen de cuando hubo un atentado allí. Ella lo primero que hizo fue acercarse, digamos, a toda la comunidad, no creó la separación, sino que fue buscando la eh, bueno, la conciliación, ¿no? La alianza, la cercanía, ¿no? Estas son noticias que podemos ver en cualquier parte, ¿no? Que hablan de la situación de las mujeres en el mundo y digamos que en todos los ámbitos, ¿no? Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque simplemente es como tratar de entrar un poco en la materia que nos sirva para despertar más la sensibilidad
y poner más el foco en esta cuestión de referentes de liderazgo, y de ese activismo que queremos despertar, ¿no? Ese activismo como líderes y lideresas que estáis aquí, ¿no? Noticias así vemos constantemente en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, mujeres que en este caso destacan por ocupar espacios considerados masculinizados, digamos, y que son, bueno, pues como una excepción, cada vez hay menos, pero y cada vez hay más, ¿no? Digamos, mujeres que van ocupando estos espacios, al igual que hay referentes de hombres que ocupan espacios considerados feminizados, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso que hace creo que 3 años, pues Estados Unidos, que se considera que en algunos aspectos es un país más avanzado en estos temas de igualdad, sin embargo, nos encontramos con que se daba por primera vez una mujer al frente de la economía de Estados Unidos. Y ya digo, todo esto estamos acostumbrados y acostumbradas a que esto sea así, y quizá por eso la rebeldía no se despierta, ¿no? Como, como al nivel, digamos, de la injusticia, ¿no? Vale. En España, por ejemplo, pues hace 2 años, por primera vez, en 35 años, una mujer gana un Goya, que es un premio cinematográfico, a la mejor dirección de fotografía. Es decir, cuando las academias y las escuelas, ¿no? Los datos que vierten es que hay un porcentaje de casi el 50% de mujeres en este momento, ¿no? En estos centros capacitándose en estas disciplinas, ¿no? Para el activismo de género, que es un poco lo que nos ocupa aquí, es importantísima dos cuestiones básicas, ¿no? Pero no por ello a veces dificultosas de tenerlas suficientemente claras, ¿no? Una es cuestionar el sistema sexo-género, y esto significa cuestionar cómo me he construido como hombre y como mujer, a través de qué canales y a través de qué socialización, quiénes han sido esos agentes de socialización, y cómo estoy colocada en la vida, con qué guión, digamos, de género estoy colocada y colocado en la vida, ¿no? Y hacer esa revisión significa prácticamente revisar todos los ámbitos de mi vida. Es decir, no es tarea baladí. Y después, otra cuestión importante es tener claro los ámbitos de intervención. Ya he dicho anteriormente, tener claro cómo nos hemos construido, cómo me he construido como mujer, como hombre, ¿no? Qué me ha influenciado, qué he aprendido, qué me ha sido negado, ¿no? Y lo que esto significa. Conocer la estructura del sistema patriarcal en el que vivimos, que es un sistema, como bien ya habréis visto en otros módulos probablemente, de dominación-sumisión, donde los valores asociados a lo femenino se consideran de muchísima menos importancia que aquellas relacionados con lo masculino, ¿no? Y que esto lo introyectamos después o lo llevamos a nuestro ámbito privado, en las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Dónde y cómo intervenir y con qué modelo de liderazgo sería lo que la toma ya de decisión para poner en acción a través de un movimiento o a través de un liderazgo en grupos pequeños, ¿no? Donde poder llevar a cabo pequeñas acciones que transformen algo con lo que no estás de acuerdo, es, digamos, la tercera cuestión, ¿no? La perspectiva de género, para recordar. La perspectiva de género consiste en ser capaces de asumir que nuestras acciones, de las políticas más globales hasta las nuestras decisiones más pequeñas y cotidianas, no son neutras al género y pueden generar desigualdad. Y al contrario también lo pueden combatir. Esto es importantísimo tenerlo presente, diría, cada día y cada minuto, porque el peso de lo construido es tan grande que a veces nos desalentamos creyendo que no es posible transformarlo. Casi lo que hemos hecho ha sido naturalizar
eh, determinadas características y con ello pues viene el desaliento, cuando el género es una construcción, como bien sabéis, social. Y si no, no tenemos más que mirar a nuestras madres y a nuestros padres, en sus actitudes, en sus formas de interrelación, para darnos cuenta cuánto ha cambiado. Y en otras cuestiones, cuán poco ha cambiado, ¿no? Pero yo que trabajo más desde lo vivencial y que he de deciros que trabajar con esta pantallita sin veros la cara, sin ver vuestras miradas, sin ver, me está costando un poco porque soy muy vivencial en mi trabajo. Creo que incorporamos mucha información mental y yo soy partidaria y creo que da mejores resultados si eso lo podemos llevar al cuerpo, si lo podemos bajar a nuestro cuerpo a sentirlo. Saberlo es suficiente para una líder o para un líder, y diría una lideresa en lugar de una líder. Yo creo que no es suficiente, porque ser una líder o ser un líder, bajo mi perspectiva, significa que lleves encarnado aquello en lo que tú crees y que hayas hecho toda una revisión global y que eso ya forme parte prácticamente de tu manera de respirar, ¿no? Sobre todo si eso lo vamos a llevar al activismo, ¿no? Bueno, la mayoría no estáis con, con la cámara puesta. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenas tardes. Muy ¿Sí? bien, muchísimas gracias. Vale, voy muy rápida, estoy diciendo cosas ya muy sabidas. Por ahora está muy bien. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces voy a hacer una práctica ahora. ¿De acuerdo? Vais a cerrar los ojos y vais a conectar con la respiración y sencillamente os vais a dejar llevar, si me permitís, por mí. Y yo voy a ir haciéndoos una serie de preguntas y permitís que venga lo que tenga que venir, porque aquí nadie va a juzgar a nadie. Siente tu respiración, toma conciencia de que ha despertado todo lo que he venido contando, comentando, que ha despertado en ti. Y ahora te vas a preguntar, ¿qué es para mí lo femenino? La feminidad. ¿Cómo se ha concretado en mi cuerpo? Ya sea hombre o sea mujer. Esas características, esa idea de lo que es para ti la feminidad y lo femenino, ¿cómo se ha concretado en mi cuerpo? Y en mi vida, ¿cómo se ha concretado en mi vida? Vas dejando que vayan viniendo ideas sin enjuiciar, que salgan de las tripas, que salgan del sentir también. ¿Qué me gusta de lo que pienso que es la feminidad? ¿Qué es lo que me gusta de eso que pienso que es la feminidad? ¿Qué me gusta de cómo es esa presencia en mi vida? ¿De cómo se manifiesta? ¿Qué no me gusta de la feminidad tal como yo la entiendo y de cómo está presente en mi vida? Muy bien. Abrimos los ojos y escribimos durante un minuto lo que nos haya venido. No tiene por qué ser nada reflexionado, sino pueden ser palabras sueltas, algo simplemente para sacarlo fuera. Vuelve otra vez, por favor, a resetearte un poquito. Respira, cierra los ojos. Inhala intenso, sal de lo anterior y ahora vas a conectarte con la idea de la masculinidad. Y te preguntas, ¿qué es para mí la masculinidad? Ya sea hombre o mujer. ¿Qué es para mí la masculinidad? Y esa masculinidad, ¿cómo se ha concretado en mi vida? ¿Cómo se ha concretado en mi cuerpo? ¿Qué me gusta de la masculinidad? ¿Qué me parece positivo de lo que veo y vivo? ¿Y qué no me gusta?
de la masculinidad? ¿Qué no me gusta de la masculinidad presente en mi vida? Muy bien. Abrimos los ojos y escribimos durante un minutito o así algunas ideas de las que han venido. Especialmente cómo te has sentido también, que lo tengas presentes, lo que te haya venido. Ahora vamos a imaginar que al nacer mujeres la sociedad nos regala algo por el hecho de ser mujer. Al igual que si soy hombre, voy a imaginar qué regalos, lo voy a llamar regalos, ¿de acuerdo? Por el hecho de ser hombre, cuando yo llego, nada más ser un bebé, ya me van llegando, entendiendo por regalos facilidades, refuerzos positivos, aplausos. Imagino un poquito qué es, ¿no? En cuanto a afectos, en cuanto al desarrollo de habilidades, en cuanto a permisos. Y ahora paro los regalos. A ver, los regalos pueden no gustarme, ¿eh? Tenemos muchos regalos que no nos gustan, pero son regalos, que son las facilidades, ¿no? Los permisos, los refuerzos positivos. Muy bien, apartamos los regalos y ahora me voy a parar en el lugar de los robos. Y voy a ver como hombre o como mujer, por el hecho de nacer con un sexo u otro, qué me roban. Como robar es qué cosas se me dificultan, en qué cosas se me reprime, en qué cosas no se me facilita, ¿de acuerdo? Si sobrepaso o si me permito, digamos, eh, cuestionar o salirme del patrón, recibo un castigo, ¿no? Entre comillas, pero o sin comillas, que me roban por el hecho de nacer hombre o mujer. Dedícale unos instantes y tenlo presente. Bueno, ¿para qué todo esto? Para tratar de sentirlo a nivel personal, ¿de acuerdo? Yo imagino, no podemos hacer una ronda con todos los participantes que estáis, porque veo que somos un montón, pero si alguien quiere compartir algo de lo que nos vendría muy bien a lo mejor al resto y a mí me ayudaría también a ampliar a lo mejor un poquito más la información con respecto a lo que lo que me compartáis alguno o alguna de vosotras. ¿Alguien se anima? ¿Qué tal? Hola. Cuando hablas acerca de la masculinidad, al inicio yo pues pensé que era, o sea, se me vino a la mente fuerza, valentía, coraje, pero cuando me dijiste que no te gusta, entonces yo lo asocié al machismo. Y es así porque yo soy de un hogar de dos mujeres, hijas mujeres, soy mayor. Entonces, desde muy niña he visto el tema del acoso en la calle, entonces es difícil nosotros como mujer, yo como hermana mayor, defender a mi hermana menor del acoso de un hombre. Entonces, hay un momento donde uno realmente necesita sacar fuerza donde sea y a veces uno ha tenido que actuar desde niña, ser muy aguerrida y pararme a defender a mi hermana, no la toques, no la mires. Entonces uno dice, se supone que un hombre no tiene por qué agredirte de esa manera, entonces uno siempre vive con ese temor de que de mirar atrás te puede pasar algo, alguien te está siguiendo. Entonces yo siento que la vida nos da más, nos castiga más a las mujeres que regalos, porque tampoco pedimos regalos, sino que todo sea por igualdad de oportunidades y que respeten nuestra condición de ser mujer, porque no nos hace diferente a los de varón. Entonces vivimos siempre con el temor. Y es difícil, yo de niña defender a mi hermana, a veces he tenido que lamentablemente irme a los puños, porque también los hombres no te respetan y te agreden, entonces, y tú tienes que sacar fuerza donde sea para hacer respetar y que te respeten. Entonces, es triste vivir así, y hasta ahora, porque ya no andamos a los puños, pero tenemos que estar observando todos lados. Gracias, Diana. Vale. César.
buenas tardes con todos, con todas. Buenas. Bueno, yo estaba, cuando usted nos pidió cerrar los ojos y traer a nuestra mente cosas asociadas a la feminidad, a la masculinidad, yo estaba en ese momento como en una constante lucha interna en el que se nos venía a la mente muchas cosas asociadas o que han sido socialmente feminizadas y cosas que han sido socialmente masculinizadas. A mí se me venían a la mente todas las cosas que están asociadas a la feminidad, pero dentro de mí yo decía, no, está mal pensar eso, porque al pensar eso estoy reproduciendo los estereotipos de género o los roles socialmente asignados a hombres o a mujeres. Y eso también me llevaba a cuestionarme y a traer a mi mente cuán fuerte es la lucha por deconstruirnos y que el proceso de deconstrucción es prácticamente en los hombres o en las mujeres una batalla constante, ¿no? Mis compañeras hablaban de todo el proceso, de toda la violencia simbólica que sufren las mujeres, pero yo reconozco eso también, pero en cierta parte los hombres también, por el patriarcado, somos víctimas de de nuestro mismo sistema, ¿no? Yo desde pequeño era víctima de violencia por no jugar fútbol, era víctima porque quería ayudar a mi mamá en cosas, entonces mi papá o mis tíos mencionaban que eran cosas de mujeres, que el hombre debía de estar en otra situación, se nos sexualiza a muy temprana edad con las frases, ¿cuántas novias tienes? Ya tienes enamorada a los 11 años, a los 10 años, y si no respondes ya, pues hay toda una asignación bajo esa perspectiva patriarcal, ¿no? A los hombres también se nos roba mucho, y yo siempre me quedo con una parte de la antropóloga Rita Segato, quien señala que el feminismo no solo busca la liberación de las mujeres, sino también liberar a los propios hombres de todo ese cargamento social, patriarcal en el que estamos, ¿no? Y ahí la importancia de ser aliados, tanto hombres como mujeres, en esta lucha, ¿no? Eso es, doctora. Muchas gracias. Qué gusto escucharte, César, porque era un poco lo que yo decía, si no habla un varón, hablo yo, ¿eh? Porque sí considero que a los hombres os roban muchísimas cosas, ¿vale? Como seres humanos, como seres, tenéis muchos privilegios en esta sociedad, es verdad, ¿no? Pero hay un robo de todo la parte emocional, de toda la parte que es impresionante, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo que ocurre es que la violencia más directa va contra nosotras, en cierto modo, pero va contra todo lo considerado femenino, también los hombres. Todos los aspectos relacionados con lo femenino, con lo que se considera femenino, que es más el cuidado, la atención, la empatía, los juegos no son más que una representación de cualidades. El fútbol es un juego de contacto y de competición, ¿no? Quiero decir, es masculino y de alguna manera te lleva ahí, ¿no? Yo considero que roba muchísimo a los hombres y el feminismo efectivamente, yo creo que incluso las leyes que se han hecho, yo cuando tengo la oportunidad de estar con varones que no se prodigan mucho en mis formaciones, que digamos, siempre les digo, el feminismo os ha ido abriendo muchísimas puertas, pero tenéis que pararos y daros cuenta de todos los robos que tenéis. Y nosotras ya sí lo somos, ¿no? Unas más que otras, yo creo que llevamos años, ¿no? Y entonces acusamos mucha falta, quizá también porque la violencia, y por lo que me contáis, ¿no? Yo creo que quizá ahí está todavía más recrudecida, ¿no? La violencia en cierto sentido, ¿no? Eh, pero yo creo que a los hombres los roban muchísimo. De hecho, los robos de las mujeres son los regalos de los hombres y viceversa. En una sociedad dicotómica, polarizada, y si hiciéramos esta actividad que nos llevaría 4 horas o 5 completa, quiero decir, podríais comprobar después de estar analizando y viendo que los robos de una son los regalos de los otros.
Y eso es lo que tenemos que romper. Y os he querido hacer esto y voy a tener que continuar para contaros lo siguiente, pero a mí creo que sabemos muchas cosas teóricamente, pero tenemos que llegar a sentirlas y ver también dónde se produce el conflicto dentro de uno. Tú lo has nombrado, César. ¿Eh? Hay ese pequeño conflicto de, ya, pero esto es de mujeres. Tal. Bueno, la cuestión no está aquello para lo que hemos sido educadas. Yo hay muchas cosas para las que he sido educada que las quiero, que me gustan. Lo que no me gusta es el lugar que me mandan a ocupar. ¿Entendéis? Pero considero que tienen mucho valor. Me ha costado años llegar aquí para decir, no, no, es que a mí me gustan. No tengo por qué dejar esto de lado porque me gusta. Lo que no quiero es que eso signifique que va a haber una penalización en mi vida. Y es quizá eso lo que hemos de ir rompiendo, ¿no? Y como tú bien dices y como bien habéis dicho todas las demás, el género atraviesa todo, absolutamente todo. Y condiciona nuestra vida a unos niveles que yo que llevo tantísimos años, ya me pillo a mí misma en cosas que me sigue condicionando, creyendo que no, porque está muy instalado dentro. Y como dice mi maestra, amiga y mentora Fina Sanz, el maltrato está erotizado y hay que deserotizarlo. Ese es el tema. Yo no sé en Perú, pero aquí los malotes tienen mucho éxito, más que los buenotes, ¿entendéis? Porque está erotizado el maltrato. El buen trato es algo suave, pacífico, agradable, empático, y el maltrato tiene picos de intensidad. La sociedad es un reflejo. Guerras, competitividad, reencuentro, ¿entendéis? Y eso lo tenemos introyectado y bueno, tenemos que ir depurándolo, depurándolo, depurándolo y empezar y poniendo el foco en erotizar el buen trato, que nos dé subidón también, que nos guste. Porque el tener que ir por la calle defendiéndote, eso también tiene una parte erótico no genital, ¿entendéis? Sino que el cuerpo genera adrenalina. ¿Bien? Entonces, el foco. Yo llevo unos años ya que no hago programas contra nada, hago programas a favor. Quiero decir con esto. Y trato de liderar desde ahí. Trabajo a favor del buen trato. Y para eso tengo que ir solventando barreras. Porque he consumido mucha energía de mi vida yendo en contra de y sin poder desarrollar dentro de mí las habilidades necesarias para encaminarme hacia un lugar. Creo que el activismo se puede hacer también a favor de. Bueno, importante recordar, ya lo hemos estado comentando en esta conversación, ¿no? Que las relaciones históricamente entre hombres y mujeres son desiguales, ¿no? Y bueno, estamos en ese proceso de construir esa igualdad, respetando las diferencias y resignificando tantas cosas que han perdido el valor que realmente tendrían, ¿no? Es un proceso yo creo que inacabable. Las leyes nos acompañan y son necesarias, porque las leyes conllevan toda una toma de conciencia social y grupal, porque si no hay un coste personal muy grande también cuando lo hacemos en solitario, ¿no? Perdón. Vale. Vamos ahora al tema de liderar. Me pego ya un salto, ¿de acuerdo? Y vamos al tema de liderar. ¿Liderar qué es? Bueno, liderar, claro, no es mandar. Eso es lo que hacen muchos líderes y lideresas, mandar. Pero el liderazgo es acompañar, impulsar, motivar, guiar, influenciar, inspirar, ¿no? Todo ello hacia afuera y también hacia adentro. Esta toma de conciencia y esta revisión constante hace que la coherencia forme parte del liderazgo también. No quiero decir con esto que no puedes liderar movimientos si no eres coherente, pero creo que es mucho más fácil liderarlo cuando lo eres, cuando eso está ajustado dentro de ti, ¿no?
es una acción, al final, ¿no? Que es guiar o conducir a otros, inspirándolos para que formen parte, digamos, de un proyecto, una acción, un objetivo, ¿no? Ordenado. Decía Clara Campoamor, la política española, que la libertad se aprende ejerciéndola. ¿Qué le mueve a la acción a un activista o a una activista? Pues principalmente les mueve o nos mueve, ¿no? El lograr ciertos cambios en la sociedad, ¿no? El mejorar, según nuestro punto de vista, una realidad concreta, ¿no? Las personas activistas y los liderazgos para el activismo los llevan a cabo personas en general que les preocupa la ciudadanía, la mejora, digamos, ¿no? de una comunidad en relación a algo en concreto, ¿no? En el caso del feminismo, fijaos que parece que llevamos, hablamos mucho del activismo, pero bueno, en el año 1889 ya Emmeline Pankhurst lideró a un grupo de mujeres en Inglaterra, y bueno, de ahí surge todo el tema de las sufragistas, ¿no? Que eran unas activistas muy potentes. Estamos hablando de hace prácticamente un siglo y medio, ¿no? Al igual que después en Estados Unidos, ¿no? También hubo otro movimiento muy importante, muy activo, ¿no? Liderado por Susan B. Anthony, y para lograr el voto, sobre todo de las mujeres, que por fin se consigue en el año 1920 en Estados Unidos. Es decir, que llevamos muchos años, mucho recorrido, y si lo miramos con perspectiva, los logros no son tantos. Cuando a veces nos dicen, pero vosotras qué queréis ya, ¿no? Con lo que se ha logrado, yo digo, bueno, imaginaos la cantidad de años que llevamos y la importancia de que surjan muchos más liderazgos para el activismo, que el movimiento sea mucho más amplio, ¿no? Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. La coherencia que os decía antes, ¿no? Bueno, el liderar para el activismo yo lo veo como de dos formas, ¿no? O digamos desde dos lugares. Uno, desde lo personal, que en un momento dado tú puedes influir en tu ámbito privado, en tu ámbito laboral más cercano, es decir, puedes proponer acciones, pequeñas acciones. Yo acabo de estar trabajando con una empresa muy pequeñita que han puesto en marcha un plan de igualdad y hemos diseñado un plan de acciones lideradas por un director, en este caso un director de recursos humanos, un aliado del feminismo, ¿no? Pequeñas acciones dentro del ámbito de la empresa que van haciendo su mella en el grupo, ¿no? Pero dentro de la misma familia tú puedes proponer actividades en un momento dado, siempre lúdicas. Por favor, no os metáis en fregados de discusiones, que yo ya lo he hecho muchos años y al final acabas enfadada con todo el mundo, ¿no? Creo que tenemos que desarrollar estrategias que no nos desgastemos tanto, los y las activistas, ¿no? Desarrollar estrategias determinadas como para la toma de conciencia del grupo e ir influenciando, ¿no? de alguna manera en tu ámbito privado también, ¿no? Y bueno, desde un movimiento que es la manera que habitualmente se lleva a cabo el liderazgo para el activismo, ¿no? ¿Qué tienen en común los movimientos? Pues que es una acción colectiva, que tienen una naturaleza generalmente temporal, ¿no? Que están orientados al cambio o que proponen una nueva forma, ¿no? de llevar a cabo algo. Están basados en un propósito o una ideología, poseen rasgos identitarios reconocibles y tienen una cierta estructura u organización, aunque ésta pueda ser de manera cibernética, no tiene por qué ser física, ¿no?
momentito que voy a bajar un poquito la pantalla porque no veo este lado. Bueno, ¿cómo crear un movimiento? Yo entiendo que los que estáis aquí estáis dispuestos y dispuestas a llevar a cabo ese activismo y a formar parte de un movimiento o a tratar de idear e influenciar desde el lugar en el que estéis. Creo que la mayoría sois abogados y abogadas, ¿no? En este grupo. ¿Ah, no? Entonces me he confundido yo con la información, perdonad. Igual estoy mezclando, ¿vale? Para crear un movimiento, pues necesitas definir tu objetivo principal, ¿no? Dotarlo de identidad y crear un plan de acción. Por ejemplo, podemos ver claramente cómo el movimiento feminista, yo que por lo menos en España vengo del momento en el que éramos cuatro, casi todos los años, el 8 de marzo, paseando por la misma calle, de repente he visto cómo eso se ha ordenado, cómo el Me Too abre la puerta. Fijaos la importancia de que haya algo que tenga un gran altavoz, ¿no? Que trascienda completamente, ¿no? Y que hace que la gente, bueno, las personas se sumen más fácilmente a ello, ¿no? Yo recuerdo aquí en España en su día, en esto de los estereotipos de género, como los chicos jóvenes, adolescentes, cuando empezaron a depilarse, ¿no? A arreglarse mucho más. Yo llevaba campañas en los centros educativos de prevención de violencia de género y yo me empecé a sorprender, digo, uy, los chicos están depilando, qué raro. Y me parecía raro que no se metieran con aquellos que lo hacían, porque la idea que yo tenía es que era así. Hasta que lo estoy comentando con unos amigos y me dicen, no, es que mira, eso es por el efecto del tío este que ha venido, el metrosexual. Y yo, ¿y qué es eso? Yo no tenía ni idea, ¿no? Pues acaba de llegar Beckham aquí a España, el jugador de fútbol, que puso de moda, digamos, el depilarse, o por lo menos en ese momento aquí. Y yo ahí me di cuenta qué fácil era cambiar determinadas cosas cuando hay un interés detrás. Porque este chico fue ejemplo para el resto, venía de un mundo muy masculinizado, nadie ponía en cuestión su heteronormatividad, ¿entendéis? Y entonces los chicos se sumaron inmediatamente. Y a veces yo después les decía, pero bueno, ¿y por qué te estás depilando? No sé qué, ¿no? Ay, profe, porque me decían, porque, ay, es que los pelos me molestan. Y Ambartes, no somos iguales. Digo, vale, digo, pues entonces a lo mejor me dejo yo depilar, ¿qué te parece? De repente ya la cuestión no era lo mismo. ¿Os dais cuenta lo fácil que es transformarlo, cambiarlo, ¿no? Si realmente los estados, los gobiernos, las corporaciones quisieran, no sería por manipulación, en este caso sería más bien, ¿entendéis? No sería por toma de conciencia, porque los procesos de revisión son mucho más difíciles y de cambio por la dificultad del afuera, porque uno sabe que hay consecuencias. Cada vez que hace cambios se salta una la norma, una sabe de manera implícita que puede haber un castigo. Has pasado del robo al regalo y entonces eso como que... Pero bueno, en eso estamos, ¿vale? Bueno, para crear un movimiento, como digo, necesitas tener tu objetivo principal, dotarle identidad y crear tu plan de acción. Es importante que te cuestiones, aparte de estar emocionado con aquello o emocionada, asientas las bases, te preguntas cuál es el propósito, qué causa vas a defender, o si vas a luchar contra algo establecido. Sí, defines claramente lo que quieres llevar a cabo, ¿no? Escoges el objetivo que sea fácil de entender y que conmueva, ¿vale? Defines también los códigos de conducta que guiarán al movimiento, es decir, un poco los valores también, ¿no? Si se hará desde la rebeldía,
será desde el enfrentamiento, ¿vale? Sabéis que dentro del feminismo pues está Femen por un lado y hay otro tipo de movimientos. O sea, yo creo que todos son necesarios, sinceramente. Creo que cada cual está en un momento de la vida y entonces se siente más en sintonía con uno o con otro. Pero hay unos que puedes hacer desde la rebeldía o desde la concienciación en positivo, como yo antes os he comentado, ¿no? Trabajar en contra de la violencia de género o trabajar a favor del buen trato. Es lo mismo, simplemente que una lo enfoca desde un lugar diferente, ¿no? Y bueno, definiendo el código por un lado de conducta y por otro lado los valores del movimiento, que esto será lo que ayudará a que las personas, otras personas se sientan identificadas con la causa y quieran formar parte de ello, ¿no? Recordar que estamos hablando de un liderazgo donde inspirar a otras personas, ¿no? Todo ello tiene que estar concebido de tal manera que cuando uno o una ya esté proponiéndolo, ¿no? Todo ello forme ya parte de cada uno de nosotros, ¿no? En este momento hay muchas marcas que, como sabéis, están también haciendo un liderazgo, un activismo, ¿no? Pues aquí en España, por lo menos, en la carrera ya de la mujer, que la llaman así, tiene que ver también con la lucha contra el cáncer. Nos puede parecer mejor o peor, pero es una manera y puede servirnos de inspiración en el caso de que tú quieras hacerlo a través de una marca o comercial o una marca de servicios, ¿no? O sea, profesionales, ¿no? Quiero decir que desde que yo envío una carta, lo sabéis, y digo, señores y señoras, yo ya estoy haciendo un tipo de activismo también, ¿no? Yo ya estoy marcando un hito, ¿no? A la hora de hacer una forma, un tratamiento del lenguaje de manera inclusiva, ¿no? A ese movimiento es importante darle personalidad, ¿no? Tu personalidad, la personalidad que tú consideres, ¿no? Por ejemplo, ¿quién será el líder o la lideresa más destacable, más representativo, o será más bien en forma más de círculo, circular, será más horizontal? Es un poco ir viendo con qué forma me siento o nos sentimos más a gusto, ¿no? Hoy en día ya sabéis que, bueno, no hay ningún movimiento que no lleve un hashtag. O sea, es importantísimo, hay que estar acorde con los tiempos, ¿no? Creo que vosotros estáis haciendo alguna actividad que también habéis trabajado por las redes sociales, ¿no? Desde la ONG. Bueno, también es importante, pues a lo mejor tener un elemento expresivo, ¿no? Que identifique al grupo, algún tipo de ritual, bueno, esas cosas ya es un poco como definir la personalidad que va a tener, ¿no? Y la tercera es extender ese movimiento. ¿Cómo lo darás a conocer? ¿Cuándo? Si os vais a comportar o no de forma colectiva, territorio, ámbitos de intervención, si tendréis o no un lugar de encuentro, ya sea físico o digital, ¿no? Si va a haber un evento, si estará libre la participación de más gente o será cerrado. Todas estas preguntas es importante a la hora de crear un movimiento y liderarlo, ¿no? Pues tenemos movimientos que están basados en una actitud, por ejemplo Red Bull, que lo conocemos todo el mundo, que es la acción, por ejemplo. Pero bueno, también podemos tener un Me Too, ¿no? Que también tiene una actitud determinada, ¿no? Ahí. Hay movimientos que proponen un comportamiento, como es el caso del movimiento Zero Waste, ¿no? Aquí por lo menos han hecho una campaña muy interesante sobre... a ver, ¿quién viene? Un momentito. Para conseguir que distintos blogueros y blogueras se sumen a esa marca. Movimientos basados en una provocación, como el tema este movimiento de Anima Naturalis, ¿no?
para la eliminación del uso de pieles, o movimientos que inspiran un compromiso como es Ausonia, aquí por lo menos en España, que lleva muchos años encabezando la lucha contra el cáncer. Es decir, que hay marcas que ya se están sumando también a movimientos, a un activismo, y siempre tienen un líder o una líder. Esto realmente lo he traído un poquito, aunque simplemente va a ser un poco a título orientativo, porque trabajar los estilos de liderazgo nos llevaría no solamente 2 horas, nos llevaría mucho más tiempo, pero para que sepáis un poco que hay 6 estilos de liderazgo, que son los más conocidos, que definió el psicólogo Daniel Goleman, y está cada uno de ellos basados en un componente de la inteligencia emocional. Por supuesto que puedes tener incorporados no solamente uno, sino más de un estilo, son compatibles. Pero en general siempre hay uno que es el que, como con el que más a gusto te puedes sentir. Uno es el líder visionario o orientativo, ¿no? Léase lideresa también, por favor, porque es que estoy por esa reivindicación. El visionario pues tiene clara la visión y de alguna manera hipnotiza al resto para que lo acompañen, ¿no? Es un poco quizá el modelo de líder que tenemos más como más localizado. Está otro que es el del coaching, que es el que busca el desarrollo personal de otras personas, ¿no? Tanto si es en el ámbito de la empresa como si es en el ámbito social, ¿no? El afiliativo tiene, lo que hace es que genera muchos vínculos entre las personas que componen o que tiene más cerca, o los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, unos funcionan mejor que otros dependiendo en qué situación determinada. Este concretamente puede funcionar muy bien en momentos difíciles, por ejemplo, ¿veis? Está el democrático, que es circular y que visto con perspectiva, pues quizá es el que más nos puede apetecer en muchos casos, pero es cierto que en algunos momentos puede causar también determinadas dificultades, ¿no? O problemáticas, ¿no? Porque hay situaciones concretas que igual tiene que haber una persona o dos como que tomen decisiones en una dirección o en otra, ¿no? El timonel es, bueno, es el líder un poco más egótico, ¿eh? Es el que por otro lado, bueno, funciona muy bien también en algunos momentos como para arrastrar a otro tipo de personas, a personas con él o con ella, porque lo que muestra es seguridad, ¿no? Y carisma, ¿de acuerdo? Y bueno, el líder coercitivo o lideresa coercitiva es un poco el militar, ¿de acuerdo? El que da instrucciones precisas, ¿no? Y que deben seguirse al pie de la letra. Esto es un poco para que, según los he ido leyendo, lo estáis viendo aquí, un poquito tú mismo o tú misma, te vayas haciendo un análisis en cuál de ellos te verías, ¿no? En cuál de ellos te sentirías mejor, porque es importante que podamos sentirnos en uno o en otro, y que aunque después desarrollemos habilidades del resto, ¿no? Pero bueno, siempre hay uno que es el que está más presente. Liderazgo feminista. De momento no se habla apenas de lo que es el liderazgo feminista, se habla mucho del liderazgo femenino, que es un liderazgo más horizontal, más orientado al desarrollo humano, a lo grupal, no tanto a la acción como es el liderazgo que se lleva a cabo en la mayoría de las empresas. El liderazgo feminista suma un plus, que es poner en marcha estrategias y acciones que empoderen a las mujeres, ¿vale? O que se lleve a cabo desde un principio de sororidad. Este es uno de los, yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos, para que incluso dentro del ámbito de la coeducación, creo que a niños y a niñas sería interesante que se les fuera ya formando en esta capacidad, ¿no? De poder desarrollar estrategias para el empoderamiento, en este caso de las mujeres, y que se lleve a cabo desde un principio de sororidad. Esto por un lado.
y por otro lado, también para el desarrollo de habilidades afectivos sexuales, ¿no? En los varones, ¿no? Pero con una perspectiva feminista. Creo que es el encaminar a los varones hacia un mundo de los cuidados, hacia el mundo del sentir, el mundo de la empatía, ¿no? Creo que también tiene que ver con una forma de entender el liderazgo feminista, no solamente encaminado al empoderamiento de las mujeres, porque lo que está pasando, yo creo que en la actualidad, o por lo menos en la sociedad española, es que sí, las mujeres ya tienen claras muchas cosas, siguen teniendo dificultades, lo que es un proceso, digamos, personal que no acaba de un día para otro, sino que lleva su tiempo, pero se encuentran con que en el ámbito privado hay un desequilibrio enorme, porque los mensajes han sido y siguen siendo muy unidireccionales hacia nosotras, ¿no? Y muy poco hacia los varones. Y hay un repliegue bastante importante en este sentido, ¿no? Sobre todo porque no acaban de ponerse en práctica o en marcha quizá acciones o actividades para que los varones revisen, ¿no? Igual que venimos revisando nosotras, y puedan desarrollar, bueno, todos esos robos que han tenido, que puedan revisarlos y reconocerlos y desarrollar habilidades como para compensarlos. Entonces, el liderazgo feminista creo que ha de tener en cuenta no solamente el empoderamiento de las mujeres, sino también, en este caso, todo aquello que lleve a un desarrollo integral humanista y humano de los varones, ¿no? Que promueva la igualdad, la equidad, la justicia, para lograr el cambio social que estamos buscando. Me imagino que ya habréis visto, pero vamos a ver aquí un poquito dónde llevar a cabo esta intervención. Pues es temas como la conciliación, el techo de cristal, la brecha salarial, la coeducación, la violencia de género y todas las violencias que están incluidas, ¿no? La sexual, la reproductiva, la económica, la vicaria. Es decir, son diferentes ámbitos donde llevar a cabo acciones y liderar esas acciones, ¿no? Y dentro del ámbito privado y personal, pues están sobre todo los cuidados y autocuidados. Importantísimo en este caso tener en cuenta la agenda, lo que aquí llamamos la agenda oculta de las mujeres, que conlleva una gran carga mental, ¿no? Y bueno, la corresponsabilidad y los usos del tiempo de manera equilibrada, ¿no? En fin, tener en cuenta las barreras estructurales y las barreras por sesgo de género. Ambas. Estos son un poco datos que son importantes tener en cuenta, ¿no? La importancia de tener en cuenta la escasez de referentes de lideresas, que hace que las niñas tengan... Hay un vídeo por ahí que a mí me parece muy interesante, ¿no? Como la brecha, le llama la brecha de los sueños, ¿no? Hasta dónde puedo soñar, cuál es mi techo, ¿no? Pero yo diría que también en los varones, porque estamos focalizando mucho y no vemos que el ámbito público es uno, pero el ámbito privado es muy importante también. Para que se sostenga el público, tiene que haber un equilibrio en el privado. Si no, es muy difícil, genera mucha frustración, ¿no? Aquí, concretamente en España, hay una mujer que se llama Laura Baena, que ha creado el Club de las Malas Madres, que es una activista nata. Yo os invito, si queréis verla como fuente de inspiración, es muy interesante, ¿no? Y está llevando a cabo una campaña brutal, ¿no? Para que se logre en las empresas que cambien los horarios de trabajo, que se tenga en cuenta la conciliación real, no que se ponga la etiqueta, ¿no? Y que se ponga el mundo de los cuidados en el centro de la vida y todo lo demás en torno a ella, porque
si no, somos las mujeres las que seguimos sosteniendo toda esa parte y desde ahí es muy difícil el desarrollo profesional. Este es un poco, bueno, lo que sería un mapa como está actualmente, ¿de acuerdo? El mercado es lo importante, la naturaleza un poquito menos y los cuidados ocupan muy poco espacio dentro del interés, digamos, de las corporaciones, de los estados, ¿no? Y bueno, lo ideal sería que realmente fuéramos, que el feminismo lo está proponiendo, ¿no? Al estar visibilizando toda esa carga que llevamos nosotras, ¿no? Está tratando de invertir este reparto de energía, de tiempo, de atención, ¿no? Porque sin el mundo de cuidados la vida se para también. Solamente que históricamente lo hemos sostenido y lo seguimos sosteniendo. Bien, está bien. El ejercicio, perfecto. Gracias, Melissa. Vale. Bien. Voy a pasar directamente aquí. Vale. Os propongo que hagáis un dibujo como este, ¿vale? Y que escribáis en la primera casilla qué quiero y en la segunda qué no quiero. Y os voy a pedir que os toméis unos instantes para pensar qué quiero con respecto a qué. Bueno, en relación a todo lo que hemos venido comentando, todo aquello sobre lo que he venido hablando, ¿no? Y todo lo que te ha despertado a ti, pero te voy a pedir que lo hagas desde las tripas, que no pienses en ello, que te dejes sentirte, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero modificar? ¿Qué quiero conocer? ¿Qué quiero transformar? ¿Qué es lo que yo quiero y qué no quiero? Que te dejes sentir y que vuelques la información ahí. Os voy a dar 3 minutos, 4. Ya lo terminaréis después. Este ejercicio es un ejercicio para conectar con las tripas. Entonces trata de no enjuiciar lo que te surja, lo que te sale, ¿no? Porque se trata de conectar con aquello que realmente te importa dentro, ¿no? Y ahora, en las siguientes casillas que habíamos dejado en blanco, vas a escribir qué hago con lo que quiero y qué hago con lo que no quiero. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué acciones? ¿Qué decisiones? ¿Qué pensamientos? ¿Qué actitudes? ¿Qué hago con lo que quiero? Es una manera de hacer un cierre, ¿no? Ir no tanto a lo intelectual, sino a lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo que me ha quedado dentro? Después una segunda parte de este ejercicio sería qué es negociable para mí y qué es un innegociable, ¿vale? Una vez que hayáis rellenado esto te da bastante claridad. ¿Qué es negociable? Que puedo ver. ¿Y qué es un innegociable? Yo en mi vida ya he localizado cosas que son innegociables, entonces y es importante tenerlo claro porque sobre todo en este caso del desarrollo del liderazgo para el activismo feminista, ¿no? En definitiva es un poquito el curso. Creo que es importante tener claro cuáles son tus innegociables. Y simplemente no entrar en más. Esto no es negociable, es que o es posible o no es posible, ¿entendéis? Y ver qué es negociable también te ayuda a encontrar un lugar y ocupar un espacio donde te puedas sentir cómodo o cómoda, ¿no? Porque yo creo que en la cuestión de género, por lo menos por mi experiencia aquí, no sé muy bien cómo será ahí, todo el mundo sabe y sabe tanto como tú, aunque seas una experta,
es una cuestión difícil porque a veces esto te ocurre con gente dentro de una empresa, dentro de, ¿no? Y bueno, tienes que encontrar la manera de que no te hagan cómplice a veces de de sus charradas machistas. Yo lo he vivido eso. Aquello de que luego te cogen aparte y te dicen, pero entre tú y yo, ¿no? Entre tú y yo, ¿no crees que las mujeres, bueno, qué parte del discurso no has entendido? ¿Entendéis? O sea, es importante, por eso digo, encontrar y desarrollar dentro de unas respuestas, dentro de uno, ¿no? Para situaciones en las que posiblemente te vas a ver porque hay una tendencia a hacerte cómplice o simpático, ¿no? De determinadas cuestiones. Entonces uno tiene que definir lo que es negociable y lo que no es negociable, sencillamente, y encontrar la forma de responder a esas situaciones, ¿no? Bueno, pues voy a terminar esta parte con el maestro Eduardo Galeano, que a mí me gusta tanto, que dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. A veces, con un poquito así que vayamos consiguiendo, ¿vale? Un poquito aquí, otro 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 poquito aquí. Eso a su vez se va multiplicando, tiene un efecto multiplicador. Cuando una ya es consciente de las injusticias tan tremendas que padecemos, ¿no? Por cuestión de género, cuando ya es consciente, claro, lo tiene tan claro que te parece imposible que alguien que tienes al lado no lo pueda tener tan claro como tú en una hora, ¿entendéis? Pero es que no es posible tenerlo claro en una hora, porque a ti te costó mucho tiempo. ¿M? Darte cuenta, hacer pequeños cambios. Entonces, como activistas, o si has de liderar algo, tienes que tener en cuenta que desde el lugar en el que estás tú, ¿m? Si vas a hacer a llevar a cabo una serie de acciones, por el solo hecho de que te escuchen, ya es importante. Saber reconocer los logros por pequeñitos que sean, porque muchos pequeños logros puede llegar un día que haga ¡plum! Que es lo que ha pasado con el Me Too, ¿m? Por ejemplo, ¿no? Que ha habido un salto cuantitativo, ¿no? Entonces, a mí esta frase es una frase me sirve de inspiración y que me ha ayudado en muchos momentos de mi vida donde me he sentido muy desalentada diciendo, madre mía, y todavía estamos en esto, ¿no? Claro, uno lleva ya mucho tiempo, lo ve con mucha claridad, ¿no? Y te vas encontrando. Hace poco hice un programa con niños y niñas de 8 años y una cuentacuentos. Y era para desarrollar, bueno, un libro, una guía, para que las personas adultas que les leyeran los cuentos tradicionales, pero ampliando un poquito la mirada para incorporar un poquito la perspectiva de género, ¿de acuerdo? Y ejemplificar con ejemplos no estereotipados. Y mirad, me quedé sorprendida porque los niños y niñas eran 6 aulas, en total, pues no sé, 20, pues unos 120 o así, ¿no? Y representaban por lo menos la sociedad española. Había como un tercio que lo tenían clarísimo ya, lo del feminismo, lo del reparto de tareas, todo, las niñas, los niños, o sea, un gusto, o sea, clarísimo. Había como otro tercio que sabían que era políticamente incorrecto decir determinadas cosas, pero no las habían cambiado. O sea, veías claramente que tenían mucho cuidado con lo que decían porque sabían que había cosas que no podían decir. Y luego había un tercio que es que eran como mi abuelo, o sea, una cosa así. O sea, la manera de pensar, o como mi abuela. Yo decía, ¿cómo es posible que haya esta diferencia tan grande, ¿no? Pero es la representación de cómo es la sociedad. Una cosa es cuando yo me muevo en ciertos ámbitos y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, por poquito que sea,
si se da en muchos lugares, eso va produciendo, ¿no?, una transformación, y a veces es casi mejor, ¿no?, que un círculo muy selecto haga todo un proceso importante y el resto permanezca anclado ahí. Entonces, como poquitos, esto de mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Y por mi parte, hasta aquí he llegado. Si no tenéis alguna pregunta que hacerme y yo pueda, si es que puedo hablar de ello. Hola, César, dime. No, doctora, magistral todo. Encantado no me he perdido ningún momento de la conferencia. Muchas gracias por refrescarnos todos estos conceptos y toda esta perspectiva desde el enfoque de género, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo manejar? Bueno, no es que yo haya participado en muchas organizaciones sociales, pero sí hace un tiempo venía participando en una. La persona que lideraba esta organización, de una u otra forma, es una persona que tiene pues todas las características de líder social, está constantemente activando en el centro de su ciudad, muralizando y haciendo todo lo respectivo a activismo. Sin embargo, yo compartía espacios privados con esta persona, y en esos espacios privados siempre reproducía situaciones de violencia hacia la mujer, reproducía, se burlaba, y yo estaba haciendo una investigación con personas trans bueno, una de las investigaciones que había encontrado era justamente una investigación de personas trans que señalaba que lamentablemente la antropóloga había identificado que el promedio de vida oscilaba entre los 35 a 40 años en América Latina. Y se burlaba de eso, hacía diferentes situaciones de mofa en torno a esta dramática realidad, ¿no? Pero cuando llegaba 8 de marzo, era la primera persona que estaba en la Plaza de Armas con la bandera exigiendo la eliminación contra la violencia hacia la mujer. O justamente se me viene a la mente porque estamos en el mes de junio y pues muy probablemente que esté con la bandera LGTBIQ en la Plaza de Armas de su ciudad exigiendo la eliminación hacia la violencia, ¿no? Al final el trasfondo de esto era pues una situación como de aprovechamiento político o que públicamente su imagen sea pues como la de una persona que ha asumido los derechos humanos, ¿no? Y a mí realmente me llenaba mucho de ira o de cólera o de rabia, porque como le digo, la imagen pública que estas personas pueden llegar a generar, y si uno literalmente, bueno, nunca está con una cámara enfrente para grabar todos los movimientos o todas las frases, ¿no? Si uno saldría a denunciar estas situaciones, quedaría pues como que tratando de desprestigiar de lo que muchas veces también esta persona asumía, ¿no? O se valía de este discurso de que muchas personas o defensores de los derechos están, están predispuestos, ¿no? A que se intente desprestigiarlos y cosas así, ¿no? ¿Qué hacer en esas situaciones cuando te llenan de rabia, te indignan y no hay esas herramientas para manejarlo, ¿no? Eso, doctora. Gracias. Bueno, es que es difícil, ¿no? A ver, todo depende de lo que te importe la otra persona, porque, quiero decir, si por ejemplo nos ocurre en un ámbito, en tu caso no sé exactamente si era una persona a la cual necesitabas, si tenías alguna relación más allá de la amistad, quiero decir, si era profesional, ¿no? Porque el problema es cuando es profesional, ¿no? O sea, que puede afectarte laboralmente, claro. Yo ahí creo que, bueno, uno tiene que ver cómo manejar la situación, ¿no? O sea, a veces no es fácil. Ya te digo que a mí me ha pasado de quererme hacer cómplice de situaciones, ¿no? Eh, no sabría qué decirte. Yo creo que es una cuestión de que tú sepas cuál es tu innegociable, ¿sabes? Y que cuando tú tengas claro cuál es tu innegociable, yo por ejemplo tengo un innegociable privado y es que
si escucho chistes machistas, me voy del sitio. En mi familia, te quiero decir. Y bueno, me costaba inicialmente, pero para mí es un innegociable. Entonces, de tanto hacerlo ya les molesta también a estos familiares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero claro, la familia, cuando es en el ámbito laboral, es complicado realmente, ¿no? Sí que puedes no ser partícipe de esas bromas, encontrar estrategias, ¿no? Como para salirte de ahí y que la otra persona pueda también deducir, ¿no? Que tú no participas de eso. Esa sería una actitud pasiva, digamos, ¿no? Pero no participativa tampoco. Si es un amiguete, pues lo que le quieras decir, ¿me entiendes? O sea, quiero decir que ahí ya está un poco, porque a veces hasta con las propias amistades nos cuesta decirle, mira, por favor, déjate en paz, pues yo lo vivo aquí constantemente, ¿sabes? Simplemente porque no me ven enarbolando una bandera feminista ni con el símbolo puesto aquí, ¿entiendes? Pero bueno, la gente se permite muchísimas cosas porque el sistema patriarcal sigue siendo, eh, sigue teniendo unos códigos para todo el mundo que cuando creen que no les ven, se manifiesta, ¿me entiendes? Tan pancho y luego te dicen, no, si era una broma. Dices, ¿tú ves que yo me esté riendo? ¿Sabes? Pero es como una manera aquí, y luego está la perversión de los políticos, de los y las, de los líderes, ¿no? Que efectivamente es que se apuntan a todo. Bueno, aquí hay corrientes políticas que están transformando la ley de violencia de género por una que llaman violencia intrafamiliar porque le quieren quitar el género, pero eso sí, son más papistas que el Papa, ¿entiendes? O sea que realmente sí hay mucho postureo en ese sentido. Pero es verdad que es delicado. Cuando tú tienes un vínculo profesional, es delicado porque te puedes jugar tu trabajo, lógicamente. Tienes que asumir que eso puede ocurrir. ¿Yo qué haría en este momento? En otro momento de mi vida yo me he enfrentado y me he ido, ¿vale? Pero no es lo que yo voy a recomendar porque es difícil, ¿no? Pero en más de una ocasión me ha pasado, ¿vale? Ahora creo que se puede desarrollar esto, lo que te digo, estrategias que son que hagan ver a la otra persona que a ti mucha gracia no te hace, pero que tú tengas una salida. Porque es importante también que sepamos cómo manejarnos dentro de esto sin que tengamos que pagar un coste altísimo también, ¿no? ¿No? Esto es lo mismo que si en la calle vienen detrás de ti, que antes decía una compañera, y tú te enfrentas sola a ellos, ¿no? O sea, lo importante es que uno vaya desarrollando estrategias para no llegar a ese punto. Aprender, por lo menos aquí, en muchos centros de igualdad se está enseñando autodefensa feminista. Hay un tipo de autodefensa específico que yo recomendaría a todas las mujeres, ¿vale? Que lo hicieran porque fue diseñado por una feminista americana. Quiero decir, ir desarrollando estrategias que te permitan adelantarte a las situaciones y manejarlas. No sé si mi respuesta es muy, pero es la que es. Sí, no, muchas gracias. Gracias por Gracias. tus experiencias y Gracias. por responder a la pregunta. Muchas gracias a ti. Y bueno, ha sido un gusto veros, sentiros, escucharos. Hay mucho camino por hacer, pero es posible. Yo soy una convencida, soy una entusiasta y lo que me quede de vida seguiré estando ahí, porque creo que merece la pena conseguir un mundo sin violencias, sin miedo, sin tener que estar permanentemente condicionada por todos esos regalos y robos que nos hicieron, ¿no? Que podamos desarrollarnos libremente como personas y que podamos, yo apuesto también por una cultura de paz, de buen trato, sobre todo. Muchas gracias.